Vamos a empezar. Vamos a orar antes de empezar. Vamos a darle gracias a Dios porque el tiempo es breve. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de reunirnos como varones, Señor, como grupo en la iglesia, Padre, para escudriñar tu palabra, Señor, para que nos enseñes y nos muestres tus verdades, Señor, y que podamos entenderlas, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Dios. Bendice por favor este tiempo, Padre, y danos luz, danos entendimiento y abre nuestro corazón, Señor, para ponerla en práctica, Dios. Muchas gracias, Padre. Nos acogemos a ti, a tu Espíritu Santo, Señor, para que Él obre en cada uno de nosotros. Gracias por el tiempo de mis hermanos que se han tomado para venir a pesar del tiempo a escuchar de tu palabra, Padre. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La importancia de cultivar un pensamiento bíblico es la parte 2. Le voy a hacer un brevísimo resumen de lo que vimos la semana anterior, la enseñanza anterior. Empezamos con una frase de una universidad de Estados Unidos que dice: la mente es algo demasiado grande como para malgastarla. Y vimos que el enfoque de esta frase es solo en el sentido intelectual. Fuimos desarrollando a través de la primera enseñanza cómo Dios nos enseña también, no solamente en el aspecto intelectual, sino también y sobre todo en el aspecto espiritual. Vimos que la mente se conforma de una manera u otra dependiendo de la educación formal o informal que recibimos, dependiendo de esta enseñanza o de estas enseñanzas, experimentaremos mayores o menores pérdidas en el uso de la memoria. Dijimos que la sabiduría de Dios siempre sobrepasa la sabiduría de los hombres y vimos que el propósito de Dios es hacer al hombre racional por una razón muy sencilla, porque Dios lo hizo para darle gloria a Él y que lo hiciéramos con todo el entendimiento y la sabiduría que Dios mismo nos da. O sea, decíamos que no es cierto que nosotros provenimos del chimpancé, ¿verdad? Sino que Dios nos hizo con la capacidad de pensar, de racionalizar, pero sobre todo de amarlo a Él. Dijimos que una persona que piensa rectamente, actuará rectamente. Y a la inversa, un hombre que piensa pecaminosamente, actuará pecaminosamente como costumbre. Y que uno llega a ser intelectual y espiritualmente según como piensa. Bueno, vimos que la mente ha sido malgastada, que está seriamente arruinada, y vimos algunas enseñanzas del apóstol Pablo. Él nos enseña que la mente del hombre está reprobada en Romanos 1:8, que el pensamiento del hombre está embotado en 2 Corintios 3:14, lo tomamos como base también, que el entendimiento del hombre está entenebrecido, 2 Corintios 3:4, y que el intelecto del hombre está lleno de vanidad, que el pensamiento del hombre es extraño y es enemigo al pensamiento de Dios. Vamos a ver una última reflexión del apóstol Pablo en cuanto a la distorsión de la mente, en Colosenses 2:8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay filosofías todavía, como en el tiempo de Pablo, huecas y sutiles, que se basan en las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según la palabra de Dios, no según Cristo. Entonces, cuando Pablo dice: mirad que nadie os engañe, el término significa
el original significa robar. Entonces dice, mirad que nadie os robe, ¿verdad? A través de filosofías huecas y sutiles. En esta porción de la palabra de Dios es la única vez que se menciona el término filosofía o filosofías, que en sentido literal significa amor a la sabiduría. Vamos a ver por qué utiliza esta palabra Pablo en esta porción de la palabra y en qué contexto lo dice. Entonces el término literalmente es amor a la sabiduría. En el Nuevo Testamento la palabra se refería más a una disciplina académica y describía cualquier teoría de Dios o del mundo o el significado de la vida. Ahora, hubo una herejía propagada en Colosas, en la región de Colosas, que ellos acogieron, de alguna manera le dieron entrada. Se llama gnosticismo. El gnosticismo. Y esta palabra la usaban también como ciencia. Entonces, la usaban para describir el supuesto conocimiento superior que según ellos, los gnósticos, habían alcanzado. Para describir el supuesto conocimiento superior que ellos habían alcanzado. Y sin embargo, Pablo equipara esta filosofía de los falsos maestros con huecas sutilezas, como dice en su palabra. Es decir, engaños despreciables. Esa es la traducción que tendría. Entonces Pablo expresa lo siguiente: nadie os engañe con engaños despreciables que se están propagando en la región de Colosas. ¿Qué era el gnosticismo en sí? Un sistema de filosofías religiosas cuyos partidarios pretendían poseer un conocimiento completo y trascendental. Escuche, ¿de qué? De la naturaleza de Dios. Estos estaban gruesos estos cuates. El gnosticismo participa a la vez del platonicismo y del maniqueísmo. El maniqueísmo es una herejía que manifiesta y que admite dos principios creadores, uno para el bien y uno para el mal, simplemente. Ahora, este término es relativamente nuevo, apareció en el vocabulario religioso europeo a partir del siglo XVII y se refiere a una helenización aguda del cristianismo, es decir, una influencia griega en el cristianismo. Y se trata de una corriente esotérica cristiana, entre comillas, que se puede detectar desde mediados del siglo de nuestra era, del siglo I, de nuestra era, y que se mantuvo en auge durante 5 siglos, propagándose prácticamente por todo el mundo conocido entonces, por Palestina, por Siria, por Asia Menor, por Arabia, por Egipto, por Italia y por Galia, que hoy equivale a Francia. ¿Qué creía el gnosticismo? El gnosticismo creía en un dualismo cósmico radical, lo que decíamos de la palabra maniqueo, del maniqueísmo. Entonces, para ellos creían solamente en un dualismo cósmico radical. Uno de ellos, el Dios supremo que moraba en el mundo espiritual. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Mientras que el mundo material había sido creado por un ser inferior, por un diosecito, entre comillas, que se llamaba el Dimurgo. Dios, que era espíritu bueno, no tenía trato con el mundo de la materia, que era malo. No obstante, el Dimurgo se encargaba, junto con sus ayudantes, un tipo de espíritus malos llamados arjones, de tener a los hombres aprisionados en su existencia material y de impedir que sus almas después de la muerte alcanzaran el mundo espiritual. O sea, el que nacía en la carne estaba condenado a vivir por la eternidad en la carne, y el espiritual, y ahorita vamos a ver quiénes alcanzaban la espiritualidad según ellos, podía trascender. Y vamos a ver por qué es importante esto. Entonces, la palabra gnosis significa conocimiento. Los gnósticos creían
que el verdadero conocimiento espiritual solo lo poseían algunos que les llamaban iniciados, pero podían transmitirlo a otros a través de ritos, de relatos y determinadas doctrinas esotéricas. Solo quienes poseían esa chispa divina, que se llamaba neuma, o sea, el espíritu, podían esperar escapar de su existencia corpórea si además alguno recibía la iluminación y el conocimiento de gnosis. Creían que el Señor Jesucristo se había escapado del mundo espiritual de forma encubierta. Fíjese, esa era la idea que ellos tenían de Jesucristo. Creían que el Señor Jesucristo se había escapado del mundo espiritual de forma encubierta para acercar la iluminación a los mortales. Pero los iniciados no se salvarían por la fe en el perdón y en la gracia y el sacrificio de Cristo. Ahí está el error y ahí está la herejía, que ellos pensaban que se salvaban por su conocimiento, por su esfuerzo, por sus obras. Y cuando van y les predican el verdadero evangelio, dicen: la salvación es solamente por fe y por el perdón de los pecados, gracias al sacrificio de Cristo. Ellos lo rechazan. Bueno, esta doctrina sigue vigente hoy en muchas iglesias, hoy de manera contemporánea. Entonces ellos decían: el sacrificio solo se hará mediante la gnosis, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastaban para salvarse. Eso era la doctrina de los gnósticos. Era el propio ser humano como una entidad autónoma quien podía salvarse a sí mismo mediante el conocimiento místico exclusivo que recibían de arriba, según ellos. ¿Sí? El gnosticismo mezclaba sincréticamente, es decir, en varias corrientes, entre ellas creencias orientales, ideas de la filosofía griega, sobre todo de Platón, y las mezclaban con determinadas doctrinas cristianas. Entonces, por eso los escritores o los escritores del Nuevo Testamento se oponían a esta herejía gnóstica. Por eso Pablo en las epístolas nos da ejemplos de cómo estos hombres actuaban. En sus consejos, por ejemplo, a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 20 al 21, dice lo siguiente: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. En el original, de la falsa llamada gnosis. Se estaba refiriendo específicamente Pablo al gnosticismo, la cual profesando algunos, la gnosis, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, fíjense, esta ya era una piedra de tropiezo para la iglesia primitiva. Como ellos no creían en la salvación por fe y en el sacrificio de Jesús, muchos se desviaron de la fe y se perdieron. Se desviaron y se perdieron. Entonces, aparte de practicar una charlatanería vacía, Pablo les dice a los gnósticos que son malos hombres, que son engañadores, que van engañando y van siendo engañados, que se apartan de la verdad y se vuelven a las fábulas. Eso le dice Pablo en 2 de Timoteo 4:4. Hay otra exhortación en la carta de Judas y en la segunda carta de Pedro, donde recalcan el desenfreno sexual que caracterizaba a esta doctrina, ya que no le daban importancia a todo aquello que se hiciera con el cuerpo. De aquí viene otra doctrina que se llama los nicolaitas, ¿verdad? Que viene en Apocalipsis. Los nicolaitas, ellos decían que ellos podían hacer con su cuerpo lo que quisieran, porque el cuerpo finalmente era malo, era materia, y que no tenía que ver nada con el espíritu ni con Dios. Entonces ellos podían adulterar, ellos podían emborracharse, ellos podían
fornicar, todos los pecados carnales, sexuales, los practicaban porque ellos creían en esta doctrina, el gnosticismo. Bueno, hoy en Estados Unidos hay iglesias que permiten todas esas cosas. Esta doctrina del gnosticismo nunca ha cambiado, más bien nunca ha dejado de existir, pero sí ha cambiado a través de los siglos. Se ha mantenido. Ese es el problema, se ha disfrazado de muchas caras, de muchas maneras. Bueno, entonces como consecuencia de esta mutilación mental, vamos a cerrar lo que es la introducción. Como consecuencia de esta mutilación mental, las personas siempre están aprendiendo y nunca dejan de aprender y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Como ellos están siempre buscando en el gnosticismo, siempre están buscando la verdad según ellos para trascender al plano espiritual, ellos siempre están buscando cosas, justificándose. Algunos incluso tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia de Dios, sino conforme a la gnosis. Por eso Romanos 10:21 dice estas cosas y que representan la expresión más trágica de una mente malograda. Ahora, eso se lo dejo para que usted lo lea. Segunda de Timoteo 3:17 nos habla en qué derivan todas estas cosas. Segunda de Timoteo 3:17, donde habla del carácter de los hombres de los postreros días, donde habla de tiempos peligrosos, nos dicen qué derivan todas estas cosas. Y Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí, en este punto específico, Pablo se está refiriendo a los gnósticos, amadores de los deleites carnales más que de Dios, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Y le dice Pablo a Timoteo, evítalos. A estos, no, recházalos, no te juntes con ellos. O sea, no tienes nada que ver con ellos. Porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Fíjese cómo habla de la prostitución y se decían cristianos. ¿Sí? Pero ellos iban con las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por eso Romanos 10:2 Pablo exhorta y dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, había algunos que sí buscaban a Dios, pero lo buscaban conforme a ese conocimiento carnal, a ese conocimiento que no era nada espiritual, sino con su propio esfuerzo, negando el sacrificio de Cristo y negando la fe, la sola fe en Jesús. Entonces dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para la justicia a todo aquel que cree. Para justicia a todo aquel que cree. O sea, era una enseñanza opuesta al gnosticismo. Amén. Ok, y en conclusión de la introducción dice, cuando leemos estas palabras negativas del Nuevo Testamento que describen la ruina de la capacidad intelectual del hombre, ojo con esto, no significa que los humanos hayamos sido intelectualmente reducidos a la habilidad mental de los animales o de los simios, ni que no puedan alcanzar un nivel extraordinario, por ejemplo un premio Nobel o un Pulitzer.
Estas cuestiones de Pablo se refieren más allá de solamente la capacidad mental de razonar y de pensar. Pablo va más a lo espiritual. Entonces, esta situación no impide que se creen estupendas obras de arte, descubrimientos científicos espectaculares o incluso una aceleración sin precedentes de la sofisticación de la sociedad, como la que ha ocurrido en los últimos siglos, en los últimos tiempos, y que nosotros hemos sido testigos de ellos. Obviamente no vivimos como en los primeros siglos y hemos seguido evolucionando, si podemos decir así, de manera positiva. No significa que no haya personas que puedan llevar a cabo obras buenas o vivir según ciertos valores morales. Lo que significa es que el espíritu de la mente, es decir, lo que gobierna la mente, eso es lo que está torcido. El espíritu de la mente, lo más profundo de nuestra mente, de nuestro conocimiento, eso es lo que está torcido. Ok, esa parte la vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a continuar cómo se origina este decaimiento de la mente. ¿Dónde surge bíblicamente? ¿Dónde aparece en la Biblia? Ok. Déjame ver, creo que me brinqué una. Sí. ¿Dónde aparece? Aquí está. Nosotros vamos a tener que acudir al relato de la Biblia, al principio, en Génesis, para saber qué fue lo que malogró la mente humana, qué fue lo que la distorsionó. Bien, cuando Dios completó su creación, dice la palabra, vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno. ¿Sí? Dios vio que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Adán y Eva mantenían una correcta relación con Dios, quien le había dado el dominio sobre toda su creación. ¿Se acuerdan? Dios le dijo que se enseñoreara y que poblara la tierra, que tuviera el dominio de la tierra. ¿Qué le esperaba al hombre si hubiera obedecido a Dios? Una vida de felicidad terrenal. Describía el futuro potencial y el de su descendencia antes que el pecado entrara en escena. Imagínense, Dios los crea, los pone en el huerto del Edén, en el paraíso, y les da el dominio de todo. Enseñoreate de los peces del mar, de todo lo que existe en la tierra. Le pone a todos los animales para que le pongan nombre. ¿Qué le esperaba? Una vida, y aparte, ellos tenían una comunicación directa con Dios, absoluta. Entonces, el futuro potencial y el de su descendencia, antes que el pecado entrara, era de una felicidad terrenal absoluta. Pero había sido creado a la imagen de Dios, había sido puro. Pero ¿qué sucede? Génesis 1:3-1-7 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eso era lo que Dios le había dicho a la mujer. No, ¿verdad? Aquí distorsiona la verdad. Esa es la labor de Satanás. Eso es lo que ha sido siempre, un engañador. Por eso Jesús le dice padre de mentira en Juan 10:10. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa fue la instrucción de Dios. Esa fue la enseñanza y la ordenanza de Dios. Versículo 4 dice,
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y ojo esta frase, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo, o sea, utiliza un derivado de la palabra sabiduría, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol, observó la mujer, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, le gustó. Y árbol codiciable, lo codició para alcanzar sabiduría. ¿Pero qué tipo de sabiduría? Ahorita vamos a ver. Y tomó de su fruto, tomó acción, agarró el fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán se hizo cómplice. Es más, él era el responsable. La instrucción no se le había dado a Eva, sino a Adán. Pero Adán se hizo cómplice del pecado porque no tuvo carácter para refrenarla, para decirle que no estaba haciendo bien. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Me vino ahorita a la mente, cuando yo estaba estudiando, vimos los murales de la Capilla Sixtina en Roma. Ustedes saben que en la Capilla Sixtina está pintada toda la creación, desde el contacto que tuvo Dios con el hombre, hasta la creación del hombre y la caída, el pecado del hombre. Y vino a mi mente una escena, después la comprobé, donde está la caída del pecado original, y se ve a Eva, en la pintura, se ve a Eva tomando del huerto, tomando el fruto del árbol. Pero se ve a Adán agachando la rama para que ella lo pudiera cortar. Adán se hizo cómplice del pecado de Eva. Le bajó la rama para que lo tomara. Esa fue la visión de Miguel Ángel allí en su pintura. Y es muy acertada. Es muy acertada. Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. ¿Cuál era el pensamiento que Satanás estaba induciendo en el corazón de Adán y Eva cuando les dijo que si comían del fruto del árbol de la ciencia y de la vida, iban a ser abiertos sus ojos, iban a tener sabiduría? ¿Qué tipo de sabiduría? Bien, si nosotros vamos a Ezequiel 28:2, en el contexto de la profecía contra el rey de Tiro, o algunos dicen el espíritu del rey de Tiro, dice lo siguiente: hijo de hombre, di al príncipe o al espíritu de Tiro, así ha dicho Jehová. Está hablando el profeta Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios con minúscula, y en el trono de Dios, del verdadero Dios, estoy sentado en medio de los mares, y entre paréntesis dice el profeta, siendo tú un hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Pero hablaba de sabiduría humana. No hay secreto que te sea oculto con tu sabiduría. Volvemos a la sabiduría humana. Y en tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, otra vez entre comillas, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha torcido tu corazón. Se ha enaltecido, tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios,
Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría humana y mancharán tu esplendor, mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Y luego le hace una pregunta el profeta a Ciro, le dice: ¿hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? O sea, si él está a punto de matarte, le dirás, yo soy Dios, sabiendo que Dios es inmortal. Tú hombre eres y no Dios, y en la mano de tu matador de muerte de incircuncisos morirás por mano del extranjero, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Cuando dice de muerte de incircuncisos, habla de una muerte violenta, y eso es lo que les espera a aquellos que desafían la sabiduría de Dios con su propia sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría. La que habla este pasaje, este de Ezequiel, es una sabiduría para mal, para rebelión. Se está rebelando contra Dios, se está igualando a Dios. Y esta es la sabiduría que la serpiente le estaba dando como opción a Adán y Eva. Una sabiduría que se rebelara contra Dios, no que obedeciera a Dios, sino que se rebelara contra Él. Es una sabiduría humana que deriva en el orgullo, en la autocomplacencia, en la autosatisfacción, la que se pone por encima de todo y de todos, incluso por encima de Dios. Y con el enaltecimiento del corazón cae la moralidad de los mandamientos de Dios. El hombre se siente autosuficiente y según él no necesita de nada ni de nadie, ni mucho menos de Dios. Según el hombre que es orgulloso y autosuficiente, compara su propia sabiduría humana con la sabiduría de Dios. ¿No han escuchado ustedes a un nuevo ateo? Desprecian a Dios. O sea, ya no se conforman con negar a Dios. Ahora lo quieren matar. Porque dicen que su sabiduría, que ellos han alcanzado lo de los gnósticos, un nivel superior de conocimiento, y que todos los que creemos en Dios somos inútiles, que somos tontos. Dicen otras palabras, pero eso es lo que dicen. Este tipo de sabiduría es la que Satanás ofrece a Eva en el huerto del Edén, cuando le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la sabiduría negativa, mala, humana, que se rebela contra Dios. Pero vamos a ver que hay otro tipo de sabiduría. Estoy haciendo un paréntesis en el pasaje de Génesis 3. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Hablando de la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y a lo que estaba conduciendo Satanás a Adán y Eva era la insensatez, era a despreciar la sabiduría y la enseñanza de Dios, a tirar por la borda la verdad de Dios. Para el pensamiento hebreo, la sabiduría no era un simple conocimiento, sino la aptitud para vivir una vida piadosa como Dios quiere que el hombre la viva, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y de paso, eso es lo que Él nos instruye como padres de familia, como responsables, para que instruyamos a nuestros hijos. Miren lo que dice Deuteronomio 4 del 5 al 8. Cuando Moisés lee el libro de la ley al pueblo antes de tomar la conquista, le dice Moisés al pueblo, mire, Deuteronomio 4 del 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado, ¿qué les ha enseñado Moisés?
estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. ¿Para qué? Para que hagáis así, o sea, que obedezcas en medio de la tierra en la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. O sea, la instrucción es muy clara. Guárdalos pues, les dice Moisés, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Preguntaríamos, entonces, ¿en qué consiste la sabiduría y la inteligencia? En poner por obra los mandamientos y los estatutos de Dios. Pero Moisés va más allá. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y todos estos mandamientos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Esta verdad sigue vigente. Cuando un pueblo se aleja de los mandamientos de Dios, ese es el principio de su fin. Nosotros lo estamos viendo en la sociedad de Estados Unidos. Cuando sacaron la Biblia de las escuelas, cuando la sacaron ahora de la ley, es un decaimiento espiritual total, moral. Y ustedes lean las noticias. O sea, se ha desatado la iniquidad, el pecado, todo lo peor que la Biblia dice acerca de la maldad del hombre está expuesto en una nación que se supone que fue creada por cristianos, por puritanos. ¿Qué nación grande, continúa Moisés, hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Pero no sé si no hemos entendido que si nos salimos de los parámetros de Dios, vamos a empezar a caer en picada, en caída libre. Las naciones paganas tenían que ver en el pueblo de Dios, escuche, un sentimiento reverente de maravilla y admiración por Él y de temor sumiso, que es fundamental para todo conocimiento y para toda sabiduría espiritual. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero es un temor reverente, no es un temor de miedo, es un temor de respeto hacia Dios. Y Él lo que les está diciendo es eso: todas las naciones que no conocen a Dios, y de esto, de paso, si esto lo podemos trasladar de manera individual a nosotros, todos los que nos conocen, a cada uno de nosotros de manera individual, tienen que ver que nosotros como hijos de Dios tenemos un sentimiento reverente de maravilla y de admiración y de temor sumiso a Dios, porque eso es fundamental para el conocimiento y la sabiduría espiritual. Cuando nosotros le perdemos el respeto a Dios, ya estamos del lado oscuro. Estamos listos para irnos al infierno. El temor de Jehová es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los objetivos de Dios. Ya no somos nosotros, ya es Dios obrando en nosotros. Job tardó 41 capítulos de su libro para entender este principio de la sabiduría. Cuando Job alcanzó este estado espiritual, expresó lo siguiente en Job 42 del 2 al 6. Y le dice al Señor: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Habrá algo que se esconda del Señor?
¿A dónde me iré de tu presencia?, dice uno de los salmos. Si voy al Seol, aún la ausencia de Dios me asedia. A donde quiera que nos vayamos, ahí está Dios. Aún su ausencia nos habla de Él. ¿A dónde me iré? No hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y en este momento reflexiona Job y dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y mire la actitud, y tú me enseñarás. Le estaba diciendo Job al Señor: Señor, yo abro mi corazón y estoy dispuesto a que me enseñes, a que me hables. Y miren que Job estaba considerado como un anciano sabio en la historia hebrea incluso. Pero Job aquí se está abriendo su corazón a Dios y le dice: oye, Señor, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego concluye: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Fíjense la humillación de Job, la humildad de Job, pero él reconoce a Dios. Y él reconoce que Dios todo lo sabe, todo lo puede y que no hay nada que se esconda de él. Ojalá tuviéramos esa convicción nosotros. Ojalá. Bien, volvamos a Génesis 3 del 1 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero desde el punto de vista humano, sabiduría humana. Bien, esta porción de la Biblia describe el término y devastador, el tremendo, y devastador impacto a la mente humana que habría de afectar a toda la humanidad que viviría a partir de entonces. En este gran pasaje, donde el campo de batalla deja de ser la mente de Eva, sin duda Satanás libró una guerra contra Dios y contra la raza humana. Y al final, Eva terminó cambiando la verdad de Dios por la mentira del diablo. Y desde entonces, aquí es donde nace la distorsión de la mente. Desde entonces la mente humana nunca ha vuelto a ser la misma. Nunca. Cuando Eva decide que la única forma que tiene de saber si Dios está en lo correcto o no, después de que Satanás hubo plantado la duda en su mente, la semilla de la duda sobre la veracidad de Dios, ella decide experimentar por su propia cuenta. Y ella decide probar a Dios con su propia mente y con sus propios sentidos. Y cuando nosotros lo hacemos sin el conocimiento de Dios, sin consultar a Dios, sin consultar a alguien que esté enterado de las cosas de Dios, alguien que sea más sabio en las cosas de Dios, que los hay, siempre hay alguien. Cuando ella decide probar, cae en la peligrosidad que está en Romanos 1:25, cuando Pablo habla de que los que seguirán espiritualmente los peligrosos pasos de Eva y luego de Adán, cuando cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Eso fue lo que hizo Eva y Adán también. No sé qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado ahí, alguno de nosotros. Pero uno trata de entender cómo es que Eva pudo obedecer mejor al diablo que a Dios. Viendo la creación de Dios, viendo todo lo que Dios había hecho, ¿cómo es que decide obedecer a Satanás
en lugar de a Dios. Entonces, Eva, una vez que hubo razonado empíricamente, es decir, empíricamente quiere decir a través solamente de la experiencia. El empirismo es una filosofía, es un sistema filosófico que coloca la experiencia como el origen del conocimiento. Y ella aquí lo puso de manifiesto. Una vez que ella hubo razonado, entre comillas, empíricamente, Eva básicamente se rindió ante la mentira de Satanás y creyó que tenía que tomar una decisión. Se sintió presionada quizá. Y ella tenía dos opciones únicamente. Una, en desobediencia decide comer el fruto prohibido, o en obediencia desistirse de hacerlo. Escogió lo primero. Eva creyó que era solo cuestión de tomar en su mente la mejor decisión. La orden de Dios que ya no era inapelable, porque Dios había ordenado, no era cuestión de si quería o no obedecer. Ella tuvo que haber desistido, tuvo que haberse abstenido de comer el fruto prohibido. Pero ella creyó que era cuestión solamente de tomar una decisión por ella misma. Porque ahora para ella la revelación verbal de Dios ya no dictaba lo que era bueno o lo que era malo en su vida. Ya no le hizo caso a Dios. Desechó la verdad de Dios. Así que la instrucción imperativa de Dios, había dado una orden imperativa, llegó a ser opcional porque de pronto, gracias a Satanás, aparecieron nuevas alternativas. Ahora, según ella, tenía dos opciones, pero Dios no le había dado dos opciones. Dios les dijo una sola opción: del árbol del fruto de la vida, de la ciencia y de la vida, no pueden comer. Pero como Satanás le metió la duda, entonces ella decidió por su cuenta. Por lo tanto, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Para qué? ¿Para qué era la codicia? Para alcanzar sabiduría, sabiduría humana. Ya vimos cuál tipo de sabiduría. Entonces toma acción y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual también comió de ella. No sé si le había dado toloache a Adán, no sé, pero algo raro sucedió ahí. Entonces aquí encontramos la primera práctica histórica de la investigación empírica y el razonamiento inductivo en su primera infancia. Y es bien interesante saber que el primer acto de revelación humana, o de rebelión humana, el primer acto de rebelión humana fue donde Eva decidió llevar a cabo las pruebas en el árbol para ver quién tenía la razón, si Dios o Satanás. Así fue como sometió al árbol a estas pruebas, la primera de las cuales está planteada en el plano físico. Ella observó, ella vio el árbol, lo examinó y vio que su fruto era bueno para comer, entre comillas. Era bueno. Ella dedujo que tenía un valor nutritivo. Probablemente Eva pensó, quizás Satanás tenga razón. A lo mejor a Dios se le pasó la mano al prohibirme tan tajantemente que disfrutara de todo el gozo de la vida y de todos los frutos del huerto. A lo mejor. Y ese es nuestro razonamiento cuando no conocemos a Dios, cuando no conocemos, aunque ellos tenían comunión con Dios, imagínense el privilegio de hablar con Dios, de platicar con Él. Bueno, de manera que basada en esta reacción positiva para ella, pasó a la segunda prueba y se dio cuenta de que el fruto era agradable a los ojos. No solo beneficiaría la nutrición de su cuerpo, sino que también descubrió que tenía un valor emocional, estético, que de hecho esto fue lo que influyó más en ella, sus emociones, sus sentimientos. ¡Uy, qué bonito está! Estéticamente es precioso.
sus emociones aparecieron a flor de piel. Lo miró y encontró que era agradable a los ojos. En pocas palabras, le gustó lo que veía en el árbol. ¿Qué podía tener de malo según ella, no? Pero todavía no estaba satisfecha, había que seguir. Y posiblemente pensó, voy a ir un poco más adelante. Y procedió a ejecutar la prueba final. Miró y vio, es decir, observó que el árbol era deseable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Tenía un valor intelectual que podía hacerla tan sabia como Dios. Eso fue lo que le dijo el diablo. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Tenía un valor intelectual que podía hacerla tan sabia como Dios, entre comillas. En medio de toda esta deliberación, Eva vio y pensó que de verdad el árbol era bueno, que satisfacía sus necesidades físicas, estéticas, intelectuales. Su mente llegó a la conclusión de que Dios estaba equivocado o que Dios había mentido. El engaño de Satanás la había convencido de que se alejara de la verdad absoluta e infalible de Dios. La mente humana estaba a punto de quedar dañada para siempre. El engaño condujo a la desobediencia, pues Eva rechazó las instrucciones de Dios, tomó el fruto del árbol y comió sin dudar, y Adán hizo lo mismo. Adán hizo lo mismo. Y Pablo describe este acto desastroso de Eva de la siguiente manera. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, fíjese bien, vuestros sentidos, habla de las emociones de los creyentes, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sí? No es solamente nuestros sentimientos, y por eso es tan peligroso el pentecostalismo, porque ellos manejan sus emociones. ¿Ustedes han visto una reunión pentecostal? Yo vengo de allá, por eso les digo. ¿Sí? Cuando les agarra la chiripiorca, la temblorina, y se caen y tiemblan, y unción de todo, hay de todo. Del agua, de la manguera, del chicle, de no sé qué tantas cosas. Emociones, emociones, emociones. Por eso Pablo lo describe. Me temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en 1 Timoteo 2:14 dice Pablo lo siguiente: la seducción de la mente de Eva por el engaño de Satanás y la flagrante desobediencia de Adán dieron como resultado la corrupción del alma de cada uno de ellos, y además la corrupción del alma de todos y cada uno de los humanos que habrían de venir después de ellos. Ahí está el origen de la distorsión de la mente. Por tanto, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el origen del pecado original. La gente pregunta por qué manejan el pecado original. ¿Por qué dicen que nacemos con pecado? ¿Por qué dicen que la maldad viene arraigada en el corazón del niño? Por esta razón. Porque venimos marcados por el pecado de Adán y Eva. Así la mente humana fue dañada por el pecado y quedó tan débil que al hombre no le fue posible, humanamente hablando, mantener una relación con Dios. Y tampoco pudo conservar la capacidad de ver y entender la vida desde la perspectiva de Dios. La raza humana se separó de su Dios y de su Creador, y como resultado, los
Dos seres humanos creados originalmente por Dios y cada uno de sus descendientes, experimentamos un cambio brutal en nuestras relaciones con Dios y con nuestro mundo. Déjeme concluir con esto. Hay 8 cosas que nos impiden alcanzar el conocimiento de Dios para enderezar nuestra mente. Número 1, a raíz del pecado original, ya no se volvieron a preocupar con los pensamientos de Dios, sino con los de los hombres. Por eso el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Segunda cosa, ya no tendrán más visión espiritual, sino que fueron hechos ciegos por Satanás para no ver la gloria de Dios. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Número 3, ya no serían más sabios, sino necios. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Vea la condición en la que Dios, el Señor Jesucristo, nos encuentra. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y está hablando Pablo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles a Dios y aborreciéndonos a nosotros mismos, unos a otros. Esa es nuestra condición. Cuarto, a partir del pecado original, ya no estarían más vivos para Dios, sino que estarían muertos en sus pecados. Romanos 8:5-11. Porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Es Romanos 8:5-11. Continúa el 4, dice, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Número 5, ya no se interesarán más por las cosas de arriba, sino por las cosas de la tierra. Colosenses 3:2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todos hemos escuchado una prédica del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Dios quiere que seas rico, Dios quiere que tú eres hijo del rey. O sea, olvídate de lo de arriba. Pídele a Dios un carro nuevo y te lo va a dar. Pídele lo que quieras. Eres hijo del rey. Como si frotaran la lámpara de Aladino, ¿no? Y les concedieras los deseos carnales que tienen. Número 6, ya no caminarían más en la luz, sino en la oscuridad. Juan 12:35-36. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz ante vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Amén. Número 7, ya casi acabo. Ya no poseerán más vida eterna, sino que se enfrentarán a la muerte espiritual, es decir,
a la separación eterna de Dios. Segunda Tesalonicenses 1:9. El contexto es cuando Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Los pecadores, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la condenación para los que rechazan a Cristo, para los que rechazan el Evangelio. Ya no poseerán más vida eterna, sino que se enfrentarán a la muerte espiritual, es decir, a la separación eterna de Dios. Número 8 y último, ya no vivirán más allá en el reino del Espíritu, sino en el de la carne. Volvemos a Romanos 8 del 1 al 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Este es el resultado de la caída de la mente humana. Y vimos hoy el origen, ¿dónde se originó todo? Y vemos que es en el libro de Génesis, en la creación, a través de la desobediencia de Adán y Eva. Y en ese orden, Adán y Eva. Aunque Eva fue la que desobedeció, Adán no tuvo el carácter para refrenarla. Bien, hasta aquí es una visión catastrófica de la mente humana. Hasta aquí, si nos quedamos con esto, pues prácticamente estaríamos condenados al infierno. Pero en el siguiente tema vamos a ver, haciendo una pregunta: ¿puede reivindicarse la mente del hombre? Seguro. Pero vamos a ver cómo después, en la siguiente enseñanza. Amén. Ok. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que no los haya atiborrado de... Bueno, es para todos, incluyéndome a mí. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Señor, es un privilegio escudriñar tu palabra. Es un gran gozo, Señor, es un deleite cuando tú nos muestras toda la riqueza que tienes encerrada en este libro precioso que es la Biblia, que es tu palabra de Dios. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, por la revelación que nos da, Señor. Y te seguimos pidiendo que nos abras igual nuestro entendimiento. Que digamos como Job: Señor, te preguntaremos y tú nos contestarás, porque vamos a abrir nuestro corazón cada vez que lo abramos, Señor. Cada vez que escudriñemos. Pon esa disposición en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Pon una disposición total para entender, para escudriñar tu palabra y amarla, Señor. Amarla, que la gente vea en nosotros que tú moras en cada uno de nosotros, que vives, que tu palabra reina en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a sobreponernos a las cosas del mundo, a los ataques del mundo, a no caer, Señor, como Eva, como Adán y Eva, en la tentación del diablo de desobedecer tu palabra, de retarte, Señor, a ti, sabiendo que tú eres el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, que tú eres todo, Señor. Ayúdanos a decir como Job: de oídas te había oído, pero enséñanos para verte, Señor. Enséñanos a amarte, Señor, a través de tu palabra y de la sabiduría que tu Espíritu Santo nos otorgue, Padre, al escudriñarla. Muchas gracias, Padre.
Gracias por el tiempo de mis hermanos, Señor. Gracias porque han estado aquí a pesar de las inclemencias del tiempo. Y yo espero, Señor, que haya sido enriquecido su corazón con tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre precioso de ti mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.